Entonces vamos a continuar con el estudio que hemos comenzado los días viernes. Seguimos con el estudio, el mensaje de Cristo a las 7 iglesias, para quienes anotan. Y llevamos la cuarta enseñanza. Yo creo que hoy en la cuarta enseñanza, pues ya todos deberíamos traer una libretita, una pluma, porque pues se los he comentado cada enseñanza. ¿Sí traen pluma, libreta? ¿No? Ya son 4 enseñanzas, ya casi vamos más de la mitad. Entonces no sé cuándo la van a traer, hermanos. Es importante que traigan. También nuestro cerebro retiene más información cuando hacemos anotaciones también, ¿sí? Entonces es importante, hermanos. Vamos al libro de Apocalipsis. Capítulo 2, verso 18. Vamos a tratar de avanzar un poquito rápido, amén. Apocalipsis, capítulo 2, verso 18 hasta el 29. Bien, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuanto no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también las he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, el mensaje de Cristo a las 7 iglesias, hermanos, y este es el cuarto tema que lleva por título la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira, la iglesia que toleraba las falsas doctrinas y el pecado. Un tema un poco fuerte, pero es lo que acontecía en esta iglesia. La iglesia que toleraba las falsas doctrinas y el pecado. Bien, como ya hemos visto, hermano, pues esta es la cuarta carta que el Señor envía a las iglesias. Hoy no me voy a regresar a ver un resumen de las anteriores, hoy vamos directo al tema. El Señor Jesús le escribe al ángel de la iglesia, y ya sabemos quién es el ángel, ¿verdad? ¿Quién? El pastor, ¿verdad? El pastor de la iglesia es al que se refiere el Señor, es al quien le dirige la carta, va principalmente a él. Amén. Eso ya lo hemos visto. Dice: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. ¿Sí? Bien, hermanos. El Señor Jesús se presenta a esta iglesia con un nombre claro. ¿Sí? El Hijo de Dios. O sea, ya el Señor Jesús ya se presenta sin preámbulos, sin nada que esconder. Él se presenta a sí mismo, el Hijo de Dios, ¿sí? Para que no haya ninguna duda. Si en las otras cartas a Éfeso, a Esmirna y Pérgamo se presentaba sin haber dudas, pues en esta ya es tajante, ¿no? Yo, el Hijo de Dios, o sea, se presenta así, ¿no? Abiertamente, no hay ninguna duda de quién viene la carta, sino de Cristo mismo, ¿amén? Eso es importante, hermanos, porque el Señor Jesús a esta iglesia le va a dar un mensaje muy fuerte, y el Señor no quiere que haya dudas de quién es el remitente de esta carta. No hay ninguna duda, ¿sí? En las otras iglesias se presentaba todavía con algo esperanzador. En esta iglesia lo hace de una forma distinta, el Hijo de Dios, ¿sí? No hay ninguna duda.
Y se refiere a sí mismo con este título, que incluso el Padre lo mencionó cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra. ¿Recuerdan cuando Él fue bautizado? Dice que se oyó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, ¿verdad? Y en la transfiguración, cuando el Señor se transfiguró a sus discípulos, pues recordemos que también dice que se oyó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, a Él oíd. ¿Sí? Y esto es importante, hermanos, porque esa fue la instrucción del Padre hacia los discípulos del Señor. Él es mi Hijo, a quien amo, y quiero que a Él lo escuchen. ¿Sí? Entonces, viéndolo en ese trasfondo de la carta a Tiatira, el Señor se presenta a sí mismo como el Hijo de Dios, y la enseñanza es esa, a Él oíd. ¿Sí? Cuando venimos aquí, hermano, no me vienes a escuchar a mí, no vienes a escuchar al pastor, no vienes a escuchar al hermano que se pone enfrente. ¿A quién venimos a escuchar? Al Hijo de Dios, ¿verdad? Y eso de a Él oír, hermano, es pon atención. Pon atención a lo que Él va a decir, a lo que Él está enseñando, a lo que Él está diciendo. ¿Amén? Entonces el Señor se presenta, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, ¿sí? Y pie semejante al bronce bruñido. ¿Qué significa esto, hermano? Nuevamente, en las iglesias anteriores el Señor se había presentado como el que anda en medio de los candeleros, como el que tiene la espada de 2 filos. Aquí el Señor se presenta como el que tiene ojos como de fuego. Esto no significa más que otra cosa, hermano, que Él todo lo ve. ¿Sí? El Señor se está presentando así en su omnisciencia, que Él todo lo conoce, que Él todo lo sabe, ¿sí? El que tiene ojos como llama de fuego es una mirada, hermano, penetrante, fuerte. Y esa mirada que Él tiene, todo lo ve, todo lo percibe. Él no tiene necesidad de que alguien le diga algo. Él ve absolutamente todo lo que pasa en el mundo. Amén. Incluso la hermana Ruth ese rato empezaba con el Salmo 139, del versículo en adelante, pero unos versículos anteriores, el salmista dice, si yo me fuere de tu presencia, ¿en dónde me escondería? Si me fuere al alba, allí estás tú, y si me fuera a las profundidades del mar, allí estás tú. O sea, porque Él todo lo ve, hermano. ¿Sí? Y Él se presenta así ante la iglesia. Yo soy el que ve absolutamente todo. Él ve todo lo que hacemos, hermano. Él observa todas nuestras obras. Él no tiene necesidad de que nadie le diga nada. Es más, hermano, Él ve, su mirada es tan penetrante que la Biblia dice que Él ve hasta lo profundo del corazón del hombre. ¿Sí? O sea, no hay absolutamente nada que Él no vea. Nosotros a lo mejor entre nosotros mismos nos podemos engañar, ¿verdad? Y podemos pensar que somos diferentes, pero el Señor no, el Señor ve absolutamente hasta lo más profundo, el más rincón, más escondido de nuestro corazón, Él lo ve. Él así se presenta a esta iglesia. Yo lo veo absolutamente todo. Amén. Y el que tiene pies semejantes al bronce bruñido, el bronce bruñido, hermano, en la Biblia simboliza juicio. Es lo que simboliza el bronce bruñido en la Biblia, juicio. Y al decir que Él tiene pies semejantes de bronce bruñido, ¿sabes lo que significa, hermano? El juicio ya viene. Eso es lo que significa. El Hijo de Dios, recordamos en la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada de 2 filos, que también hablaba de juicio, y veíamos esa parte que Él es el que ejecuta el juicio. Aquí el Señor se está presentando como el que ejecuta el juicio, ya viene. Y eso es importante en esta carta, hermano. Lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque el Señor está diciendo, yo, el Hijo de Dios, no hay ninguna duda, veo absolutamente todo, hasta lo más profundo de su corazón, de cada uno de nosotros. Y yo que ejecuto el juicio, ya vengo. Vengo pronto. ¿Sí? Eso es lo que significa, hermano, la introducción a la iglesia de Tiatira, como el Señor se presenta a ella. Y a la iglesia de Éfeso y de Pérgamo, el Señor les hace un llamado al final de sus cartas. Le dice, por tanto, arrepiéntete, ¿verdad? Tanto a Éfeso como a Pérgamo. A Esmirna no, porque Esmirna había sido una iglesia fiel aún en medio de la persecución.
Pero tanto a Éfeso como a Pérgamo el Señor les da todavía el tiempo de decirles, por tanto, arrepiéntete, ¿sí? Pues si no, yo vendré a ti. ¿Recuerdan que lo veíamos? Pero a esta iglesia no, hermano. A esta iglesia ya el Señor ya no le da tiempo. Él ya viene. Contra Tiatira, Él ya viene. A esta iglesia ya no le dice, por tanto, arrepiéntete. Él está diciendo, ya vengo a ejecutar el juicio. Y lo vamos a ver más adelante el por qué, hermano, ¿sí? Entonces el Señor ya no le da tiempo de arrepentimiento a esta iglesia. Él ya viene a ejecutar el juicio, ¿sí? En el verso 19, el Señor, como en todas las otras iglesias, le dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y paciencia y tus obras postreras que son más que las primeras. Nuevamente, igual que a todas las iglesias les dice lo mismo, yo conozco tus obras, ¿sí? El Señor, recordemos esa parte, a todas las iglesias les dice, yo te conozco, ¿sí? Yo sé lo que haces, yo sé lo que piensas, yo sé las intenciones del por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Yo conozco todo. Es lo que está diciendo el Señor, ¿verdad? Y mira, a pesar de esta iglesia, que era una iglesia que toleraba las falsas doctrinas y el pecado, tenían cosas buenas, ¿sí? El Señor le reconoce ciertas cosas buenas. Yo conozco tu amor, fe, servicio, tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras, ¿sí? O sea, esta iglesia, hermano, era una iglesia que sabía amar, ¿sí? Que podía amar al prójimo, que podía amar incluso las cosas de Dios, le agradaban las cosas de Dios. Era una iglesia que confiaba en Dios, tenía fe en Dios, ¿sí? Y a pesar de la persecución que vivían, seguía confiando en Dios, ¿sí? Y era una iglesia servicial, ¿sí? Era una iglesia que servía, tal vez salían a predicar, hacían obras para Dios. Era una iglesia activa, no era una iglesia pasiva, no era una iglesia tibia, no, era una iglesia activa. O sea, servían. Y eso es importante, hermano, porque el Señor le reconoce cosas buenas a la iglesia. Por tanto, hermano, cuando hagamos cosas para Dios, debemos hacerlo lo mejor posible. Porque Él lo está viendo. Fue lo que le reconoció a cada iglesia. Yo conozco tus obras, le decía. Y tu paciencia y tu arduo trabajo. A Éfeso le decía que has probado a los que se dicen ser y no lo son, ¿verdad? Entonces hay cosas buenas que el Señor reconoce dentro de su iglesia. Y por tanto esas cosas que hacemos, hermano, debemos hacerlo lo mejor posible. Debemos hacerlo bien. Por ejemplo, si es en el servicio, si es hacer el aseo, el Señor sabe cómo hacemos el aseo. Si lo hacemos bien o si lo hacemos a regañadientes porque, ay, me tocó el aseo y... El Señor lo sabe cómo venimos y hacemos. Si limpiamos bien o si nada más lo hicimos pues a va y se va. Recordemos que todo servicio, hermano, delante de Dios es importante, ¿sí? Él sabe cómo nos paramos aquí enfrente. Él sabe la forma en la que preparamos el talento, las mujeres que lo preparan. Él sabe cómo lo haces. Si lo haces con amor, si lo haces con el amor de servir a los demás hermanos, porque es lo que estamos haciendo, ¿no? Él sabe si lo haces con amor a los hermanos o si nada más lo haces porque pues ya ni modo, ya me tocó. Entonces lo que hagamos, hermano, para el Señor, debemos hacerlo bien, lo mejor que podamos. Amén. Amén. Dice, yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia, es decir, que soportaban. Era una iglesia que estaba soportando los ataques del enemigo, la persecución, ¿sí? Por eso dice su paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras, ¿sí? Era una iglesia que había crecido en el servicio, que había crecido en la fe, en el amor, en las buenas obras. Era una iglesia que estaba creciendo, que estaba avanzando, ¿sí? En cuanto a estas cosas, el Señor no tiene reproche, ¿no? Sino en cambio la alaba, la reconoce. Antes eras servicial, pero ahora sirves más, ¿sí? Antes amabas a tus hermanos, pues ahora amas más, ¿no? Y el Señor le reconoce todas estas cosas, hermano. Por eso es importante que todo lo que hagamos, todo debe ser como para el Señor. Incluso la Biblia lo dice, ¿no? Que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. O sea, que el día que tú le ayudes a un hermano que tiene necesidad,
pues no lo hagas como para querer quedar bien, sino hazlo como si fuera, como si se lo estuvieses haciendo al Señor. Es lo que la Biblia nos enseña, hermano, ¿sí? Entonces, esta es una iglesia, hermano, que había crecido en cuanto al servicio, en cuanto a la fe, en cuanto a las buenas obras. Y las buenas obras, hermano, no son malas, porque incluso la Biblia nos enseña que Dios preparó de antemano estas obras. Dice la Biblia para que anduviésemos en ellas, ¿verdad? Entonces, a lo mejor el ayudar al prójimo, a un vecino, a una persona que tiene necesidad, pues es bueno, porque dice la Biblia que Dios preparó estas buenas obras para que anduviésemos en ellas. ¿Sí? Las obras son, aunque las obras no salvan, hermano. Las obras no salvan, pero sin embargo Dios es celoso de un pueblo de buenas obras. ¿Sí? Y esa iglesia tenía esa parte, hermano. Entonces, cuando tengamos la oportunidad de ayudar a alguien, de servirle a alguien, hermano, debemos hacerlo. Porque a Dios le agrada esto. Y era lo bueno que le reconocía a esta iglesia, ¿no? Sin embargo, hermano, como bien lo mencionaba ahorita, las buenas obras no son garantías de salvación, ni de un buen cristianismo. Hace 8 días hablábamos acerca de los falsos profetas, ¿no? Y de los que se habían introducido. Y yo mencionaba algunos, bueno, no di nombres, ¿no? Pero hacían alusión a algunos predicadores, ¿no? Pues de renombre, que son conocidos, pero sus enseñanzas totalmente torcidas y desviadas. Uno de ellos, hermanos, yo mencionaba a un argentino, y que a lo mejor alguien que es pues el más entendido en esto, pues sabrá de quién hablo, ¿sí? Una mega iglesia, ¿no? Y además se presenta que en el auditorio, que va a tal país, es más, hace hasta gira, así con decirlo, ¿no? Gira de tal predicador, ¿no? Y este predicador hace buenas obras, hermano. Va, ayuda a los pobres, va a países que tienen necesidad y lleva despensas y ayuda a la reparación de daños, de casas. Pero las obras no son garantías, hermano. No son garantías. Y esa es la historia de Tiatira, ¿sí? Verso número 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y ese es el reproche del Señor contra esta iglesia. Hace 8 días igual decíamos, hermano, que el Señor nos dijese a nosotros mismos, personalmente, a cada uno de nosotros: yo conozco tus obras, tu servicio, cómo haces el aseo, cómo haces el talento, y que ahora sirves más que antes, pero tengo algo contra ti. ¿Te imaginas que el Señor nos dijera eso, hermano? Y a veces nosotros podemos estar aquí en la iglesia, sea servidor o no sea servidor, pensando que le agradamos a Dios, pensando que hacemos cosas buenas para Dios, como le decía, a lo mejor ayudar al prójimo, ¿no? A lo mejor ayudarse a un necesitado en la calle, está bien. Y pensamos que llevamos una vida que a Dios le agrada y que estamos bien delante de Dios, ¿no? En nuestro propio juicio podemos pensar así: no, yo estoy bien delante de Dios, yo hago la voluntad de Dios. Pero que el Señor volteara y nos dijera: pero tengo algo contra ti. ¿Te imaginas el problema, hermano, en el que nos metemos? Yo creo, y soy fiel creyente en esto, en que estoy seguro que a muchos de nosotros el Señor nos diría: pero tengo algo contra ti. ¿Qué? No sé, ¿verdad? Cada uno de nosotros, pues el Señor nos hablaría, ¿no? A lo mejor Dios te pueda decir, no sé: tengo contra ti que eres mentiroso. Tengo contra ti, como a Éfeso, ¿no? Que has dejado tu primer amor. Que vienes a la iglesia, te congregas, sí, pero has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que a lo mejor eres una persona rencorosa, que guardas rencor en tu corazón, que guardas amargura en tu corazón, que no perdonas a los hermanos. O tengo contra ti que tienes pecados escondidos. Sí, en la iglesia te ves muy bonito, sirves, cantas, todo, pero tienes estos pecados escondidos. Y eso, hermano, es fuerte que el Señor nos lo dijera a nosotros, ¿no? A cada uno de nosotros.
Por eso es importante pedirle al Señor que nos examine. Como el salmista decía, examíname, oh Dios, y pruébame. Y mira si hay en mí camino de perversidad. Esa debería ser nuestra oración al Señor, hermano, constantemente. Señor, examíname y pruébame. Y si hay algo malo en mí, Señor, muéstramelo. ¿Cuántos de nosotros podemos hacer esto? Y cuando lo hagamos, hermano, el Señor lo va a revelar. Sí, mira, pues tengo esto contra ti. Pero es mejor que nos lo diga, hermano, a que ya no diga nada el Señor. Cuando el Señor ya guarda silencio, ¿sabes por qué? Porque como lo dijo a Tiatira, el juicio ya viene. ¿Sí? Entonces, nuestra oración constantemente debería ser la del salmista. Examíname, oh Dios, y pruébame. Y mira si hay en mí camino de perversidad. ¿Para qué tenía el Señor en contra de esta iglesia? Son dos cosas, hermano, que el Señor le menciona a esta iglesia. Pero son dos cosas gravísimas. Cosas gravísimas, hermano. ¿Sí? En el verso 20, la segunda parte, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Qué tenía en contra el Señor de esta iglesia, hermano? Lo principal, hermano, que tenía el Señor en contra de esta iglesia es que toleras, que estás tolerando, que estás permitiendo. Es lo que el Señor tenía en contra de esta iglesia. Que permites y que mantienes dentro de mi iglesia a esa mujer Jezabel que enseña a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas. Lo que el Señor le está reprochando a esta iglesia es la tolerancia a la falsa doctrina y al pecado. Se dice que la tolerancia, hermano, es la última de las virtudes en una generación depravada y perversa. Tolérenme, yo los tolero a ustedes, todos nos toleramos. ¿Sí me explico? La última virtud de una generación depravada y perversa es la tolerancia. Y el Señor le está haciendo el reproche a esta iglesia: toleras, permites, y ahí tienes adentro de mi iglesia a esta mujer Jezabel. Algunos que han estudiado este pasaje, algunos dicen que era literal, que había una mujer dentro de esta iglesia, si bien no tenía nombre de Jezabel, sino está haciendo el Señor referencia a la Jezabel del Antiguo Testamento, pero algunos refieren que sí era una mujer literal que estaba dentro de la iglesia con falsas doctrinas y falsas enseñanzas. Sin embargo, hay otro grupo de hombres que mantienen la postura de que como tal no era una mujer como tal, sino más bien eran falsos maestros que estaban dentro de la iglesia, y el Señor hace referencia a la mujer Jezabel. ¿Sí? Ahora, para entender un poquito esto, hermano, tenemos que saber quién era Jezabel. ¿Sí? Y no sé si han leído la historia, pero esta historia la vamos a encontrar en Primera de Reyes, del capítulo 16 hasta el 21. No lo busquen porque no lo vamos a leer, es mucho, hermano. Si ustedes lo quieren estudiar en casa, si tienen un tiempecito ahí en casa, léanlo. De hecho, les había dejado que leyeran acerca de la clase pasada. ¿Qué les dejé? Ya ni me acuerdo yo. La clase pasada les dije que estudiaran, ¿qué, hermanos? No, era igual la historia de Balaam y de Balac. Les había dejado que la estudiaran, no sé si la estudiaron. Si la estudiaron, pues a lo mejor habrán entendido un poquito más la enseñanza. Si no, pues se quedaron con lo que se quedaron y hasta ahí queda, ¿verdad? Igual en esta enseñanza, si pueden y tienen tiempo,
Lean Primera de Reyes del capítulo 16 hasta el 21 y va a reforzar un poquito más la enseñanza. Yo solamente lo voy a tratar de resumir. ¿Quién era esta mujer Jezabel en el Antiguo Testamento? Pues ni más ni menos, hermano, era una mujer bruja. Así. Mira, en Primera de Timoteo capítulo 3, cuando Pablo le da los requisitos para los servidores a Timoteo, en el capítulo 3 también menciona a las mujeres que servían en la iglesia. Y hay una palabra importante que Timoteo le dice a las mujeres, que no sean calumniadoras. ¿Sabes qué significa calumniadoras en el original, hermano? La palabra calumniador o calumniar venía de una palabra griega que era diabolos, de donde se deriva diablo. ¿Sí? Entonces Pablo le dice a las mujeres que servían en la iglesia que no sean unas diablas. Estúdialo, hermano, porque a lo mejor esto puede parecer muy fuerte, pero si tú agarras una concordancia bíblica y lo estudias, es lo que significa. Esta mujer Jezabel era eso, una diabla, hermano, así, con todas sus palabras. Era una diabla. ¿Por qué? Porque esta mujer Jezabel, hermano, era de otro pueblo y se casó con el rey Acab, que también la Biblia dice que el rey Acab hizo peor que todos sus padres, que le pareció poco hacer lo que hacían sus padres y él hizo cosas peores, sacrificó incluso uno de sus hijos. Y esta mujer Jezabel, hermano, pues malinfluyó a su esposo en gran manera, y de tal manera, hermano, que llevó a este rey Acab a adorar a Baal y le construyó un altar a Baal. O sea, fue una mujer horrible, hermano. Además de eso, no con poco, mandó a matar a los profetas de Dios. ¿Sí? Si estudias más la historia, te vas a dar cuenta que adoraba a Baal, mataba a los profetas de Dios y también era malinfluyente en su matrimonio. Malinfluyó a Acab para que Acab tuviera la viña de Nabot. Como Nabot no se la quiso vender a Acab, ella mandó a falsos testigos a decir que este hombre había blasfemado contra Dios y por tanto lo mataron. Y después va con su esposo y le dicen, Nabot está muerto, ¿qué te impide tomar la viña? Y Acab fue y tomó la viña. O sea, era una mujer, hermano, horripilante, fea. Pues gracias a Dios, hoy no hay de esas, ¿verdad? Esperemos que no. De tal modo, mira, tan perversa y malvada era esta mujer, hermano, que incluso su muerte fue de lo peor que hay en la Biblia. Dice la Biblia que cuando fueron en contra de ella, ella se asomó de la torre, del balcón, y los enemigos entraron y la empujaron del balcón, de la torre, y ella cayó y se desnucó. De tal modo que entraron estos hombres todavía, pues ahora sí que a tomar el té, a descansar, a comer, y que el encargado le dijo, vamos y salgamos a sepultar, así lo dice, hermano, a esta maldita. Así lo dice, si tú lo lees, así lo dice, porque es hija de rey, ¿sí? Y era esposa de rey. Entonces lo dice, vamos a sepultar a esta maldita, así lo dice. Dice que cuando salieron los hombres a recoger el cuerpo, los perros se la habían comido, que solamente quedó su esqueleto y las palmas de sus manos. O sea, tan trágica fue su muerte, Dios así lo había dicho que iba a morir, que los perros iban a lamer su sangre, que cuando la encontraron así, de esa forma, o sea, imagínate qué tan perversa y qué tan malvada fue esta mujer. Yo creo que ni un hombre en su sano juicio quisiera una esposa así, ¿verdad? Como diría Salomón en el proverbio, lo mejor es vivir con gotera constante, ¿no? O en un desierto, que con una mujer así. A esta mujer el Señor está haciendo referencia aquí en la carta de Tiatira. Si te das cuenta, es una cosa fuerte, hermano. No estamos hablando de cualquier tema.
Entonces, el Señor está haciendo el reproche a la iglesia de Tiatira. Tengo contra ti que toleras, que estás permitiendo que dentro de mi iglesia estén falsos profetas como aquella mujer Jezabel del Antiguo Testamento y que están desviando a mi pueblo. Es lo que le estaba diciendo el Señor. Aquí esta mujer Jezabel estaba haciendo alusión a los falsos profetas y a los falsos maestros. Hermano, si hay algo que el Señor no tolera en su iglesia, es la falsa profecía, la falsa enseñanza y el pecado. El Señor no es tolerante, hermano, con estas cosas. El Señor no negocia con estas cosas. Ahorita vamos a ver un poquito más adelante. Entonces el Señor está exhortando mucho al respecto de los falsos profetas, hermano. Y el Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, hizo muchas exhortaciones respecto a esto. El Señor les había dicho, porque vendrán lobos rapaces, vendrán engañadores, vendrán falsos profetas, falsos cristos que se levantarán en mi nombre y harán prodigios y milagros. Hermano, el hecho de que hagan milagros, de que hagan prodigios, que salen a un enfermo, que expulsen demonios, no es garantía, hermano, que sea de Dios. No es garantía. Incluso el Señor Jesús lo dijo en Mateo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que me envió. Porque en aquel día me dirán muchos, Señor, Señor, ¿no en tu nombre profetizamos? ¿No en tu nombre hicimos milagros? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y el Señor qué les va a responder? Nunca los conocí. Entonces, hermano, el hecho de que veas un milagro y que alguien expulse un demonio, hermano, no es garantía de que sea de Dios. Ahora, no estoy diciendo que no, porque obviamente la Biblia está llena de milagros que el Señor mismo hacía. Pero no es garantía. Incluso el Señor Jesús le dijo a sus discípulos cuando regresaron de predicar, cuando los mandó en dos, regresaron, dice la Biblia que regresaron gozosos porque aún los demonios se les sujetaban. No sé si lo han leído, si recuerden, pero dice que los discípulos regresaron gozosos diciéndole, Señor, aún los demonios se nos sujetan. ¿Y qué les dijo el Señor, hermano? No se gocen de que los demonios se les sujetan. Yo vi caer desde el cielo a Satanás. Gócense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Sí? Entonces, hermano, el Señor exhortó mucho respecto a los falsos maestros, a los lobos rapaces, a las falsas doctrinas. Y Él dijo, vendrán. El Señor dijo, si es posible, engañarán aún a los escogidos. El Señor exhortó mucho, hermano, respecto a eso en su estancia en la tierra. Y no solamente el Señor, sino también el apóstol Pablo. Él antes de morir dijo, pero temo que después de mi partida entrarán lobos rapaces dentro de la iglesia y arrastrarán a muchos y engañarán, entrarán con fábulas, con engaños. Pablo le dijo a Timoteo, en 2 de Timoteo 4, del 1 al 4, nada más anótalo, hermanito. 2 de Timoteo 4, del 1 al 4. Mira, si quieres vamos rápidamente. ¿Segunda de Timoteo 4. Segunda de Timoteo capítulo 4. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso del 1 al 4. Dice la palabra del Señor. Si ya no lo encontraron, hermanitos, escúchenlo para que entiendan. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pablo le advirtió a Timoteo, hermano, predica la palabra,
¿Qué se debe de predicar aquí en el púlpito, hermano? La palabra de Dios. No mis testirrollos, no lo que yo he hecho, no lo que yo hago, no lo que hace el hermanito fulanito de tal. La palabra de Dios. Aquí en el púlpito, hermano, debe reinar la palabra de Dios. No mis historias, no mis cuentos vaqueros. La palabra de Dios. Amén. Fue lo que le dijo Pablo a Timoteo: predica la palabra en tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta, reprende con paciencia, doctrina. Dice, porque vendrán tiempos, Timoteo, donde no sufrirán la sana doctrina. ¿Sabes lo que significa, hermano? Sufrir. No van a soportar. Es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Vendrán tiempos, Timoteo, donde no van a soportar la sana doctrina. No la van a querer escuchar. Van a escuchar la sana doctrina y van a decir, no, eso no puede venir de Dios. Y es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Y mira, hermano, si tú ves la iglesia hoy muchos predicadores, muchos pastores predican puras bendiciones para el pueblo de Dios. Que el Señor te está abriendo una puerta grande. Que el Señor está abriendo un camino para ti. Que el Señor te va a dar esto, te va a prosperar. Y ya se parecen a Walter Mercado, hermano. ¿En serio? ¿Tú escuchas lo de los horóscopos y todo eso? Ay, los planetas se están alineando para que te vaya bien. Y que la luna giró de esta forma y vas a recibir no sé qué. Pues hoy así los predicadores de hoy en día, hermano, así se parecen. Hoy los cielos se están abriendo. Hoy la bendición, la ventana del cielo. Así predican hoy muchos, hermano. Ahora, Dios nos bendice, sí, hermano. Sí, yo no digo que no. Pero es si Él quiere. Hoy muchos le exigen a Dios, Señor, hoy abrimos la puerta de... Ay, pues tú quién eres para abrir el cielo. Y es lo que le dice Pablo a Timoteo, no van a soportar, Timoteo, van a venir tiempos donde la iglesia no va a soportar la sana doctrina, no van a querer escucharla, sino que teniendo comezón de oír, se van a amontonar con falsos maestros. Falsos maestros que les digan, no, te va a ir bien, tú eres un campeón, el Señor tiene grandes planes para tu vida, el Señor te quiere bendecir, te quiere usar. Pero ¿por qué no le dicen, oye, si quieres servir y quieres irte a predicar, probablemente te maten? Fue lo que vimos en Esmirna, ¿no? Probablemente vas a morir, te van a perseguir. Ah, no, eso no se predica hoy, ¿verdad? Porque la iglesia se puede espantar, porque la iglesia se va a ir. Pero Pablo le dijo a Timoteo, el que quiera vivir piadosamente en Cristo, sufrirá persecución. ¿Sí? Entonces el Señor le está remitiendo contra esta iglesia. Tengo contra ti que tienes falsos maestros, que enseñan puras cosas vanas, que enseñan nada más puras cosas terrenales. Y Pablo le dijo a Timoteo, hermano, y esa fue la advertencia, no solamente de Pablo, de Pedro también. Pedro le dijo, son nubes sin agua, no se cansan de pecar, arrastran a otros al infierno. Pero Pedro lo dijo, hermano, a los cuales está destinada la más terrible perdición para ellos. Así lo dijo Pedro, hermano. Pero hoy, hermano, la iglesia es lo que le gusta escuchar. Hoy la iglesia tolera esto. Y cuidado digas algo, ¿no? Porque ya te metiste en un problema. Pero a la iglesia le gusta escuchar que la va a bendecir, que el cielo se está abriendo, que viene la lluvia del cielo. Y puras cosas así, hermano, puras... Ahora te repito, pues Dios sí nos bendice, sí. Dios sí nos da bendiciones, sí, hermano. Pero eso es si Él quiere. Y cuando tú le predicas cosas de sana doctrina a la iglesia, hermano, no, pues la iglesia brinca.
Porque ¿cómo? Mira, muy poco hoy en día, hermano, se habla acerca de la ira de Dios en la iglesia. Cuando la Biblia habla más acerca de la ira de Dios que del amor de Dios. Si tú has estudiado la Biblia detenidamente, hermano, te vas a dar cuenta que habla más de su ira que de su amor. Y yo no digo que hablar del amor de Dios esté mal, no, porque Dios es amor. Pero no coincide, o más bien la Biblia no tiene a un Dios sin ira que no tenga amor. Y esos atributos de Dios, hermano, créeme que no chocan, ¿eh? O sea, la ira de Dios y el amor de Dios no chocan, van juntos, van de la mano. Pero hoy poco o nada se predica de esto en las iglesias. Entonces, ese es el reproche que le está haciendo el Señor a la iglesia de Tiatira, que soportas las falsas enseñanzas, que soportas los falsos maestros. Hermano, el Señor nunca fue tolerante con esto. ¿Cómo le llamaba a los fariseos? Que enseñaban mal al pueblo, ¿no? ¿Cómo le llamaba a los fariseos? Hipócritas, sepulcros blanqueados, generación de víboras. Ahora dime, ¿qué de tolerante tiene esto? Que el Señor les decía. ¿No el Señor entró, agarró un látigo y azotó al templo y lo limpió? Dime, ¿qué de tolerante le ves a eso? Pero hoy la iglesia se ha vuelto pasiva en cuanto a estas cosas, se ha vuelto tolerante, porque hay cosas que funcionan, porque hay cosas que sirven, aunque no sea bíblico, pero sirve, y con que sirva, pues ya la hicimos. Eso no es bíblico, hermano. ¿Qué queremos hacer, hermano? ¿Qué pretendemos? Queremos usar luego las cosas del mundo porque funcionan, meterlas a la iglesia. ¿Sabías que muchas de las cosas, hermano, que se hacen dentro de las iglesias no son bíblicas? Muchas cosas que se hacen dentro de las iglesias no son bíblicas. Hoy le exigen a Dios, hoy decretan, ¿no? Lo decreto y lo reclamo. Con Biblia en mano, hermano. ¿Dónde está? Con Biblia en mano. Mira, hay cosas que a veces son hasta fuertes, ¿no? Mencionarlas. Pero mira, con Biblia en mano, hermano. Yo he escuchado iglesias donde invocan la sangre de Cristo para ungir su casa, su carro, sus hijos. Así lo dice, ¿no? Me unjo con la sangre, me cubro con la sangre de Cristo y cubro mi casa con la sangre. Con Biblia en mano, hermano. Sentémonos a ver dónde dice. Dame una cita, una nada más. Una sola cita. Pero con Biblia en mano. No está. Y te invito que lo busques, que lo estudies, sí te invito, hermano. Es más, te invito a que no me creas lo que yo digo. Ni lo que yo digo, ni lo que dice el pastor, ni lo que dice otro hermanito, ni otro, ni al que escuches a lo mejor en internet. Créele lo que dice la Biblia. Todo lo que se diga, hermano, compruébalo. Compruébalo con la Biblia. Esa es la invitación que te hago. Todo lo que se haga dentro de la iglesia, lo que se diga aquí en el púlpito, compruébalo con la Biblia. Y te vas a dar cuenta que muchas de las cosas que hacemos no son bíblicas. Pero las hacemos. Y ese es el problema que tenía esta iglesia de Tiatira y que el Señor le recrimina. Tengo contra ti que toleras las falsas doctrinas. ¿Cuál es la segunda cosa, hermano? Que toleras el pecado. Porque esta mujer enseñaba falsas doctrinas y por lo tanto la iglesia se corrompía en pecado, ¿sí? Se contaminaban con el pecado. Ahora dime, ¿cuándo el Señor fue tolerante con el pecado? Hay una frase muy famosa en el cristianismo. Dios aborrece el pecado,
pero ama al pecador. No. Según Salmos capítulo 5 dice que Dios aborrece a los que hacen iniquidad. Nuevamente, puedes ir al libro de los Salmos capítulo 5 y leerlo. El Señor nunca fue tolerante respecto al pecado, hermano. Pero ¿qué pasa hoy con la iglesia? Pues que hoy la iglesia dice, bueno, pues es que no hay que juzgar para no ser juzgados. La Biblia dice, ¿no? Bueno, pero ¿por qué te miras la paja de tu hermano y no miras tu viga? Oye, así dice la iglesia, ¿no? Bueno, pero ¿quién es perfecto? Y otros todavía más atrevidos. Solo Dios puede juzgarme. ¿En verdad? ¿En verdad esperas que Dios te juzgue? O sea, ¿prefieres que sea Dios el que te juzgue a que te juzgue un hermanito? ¿Te da más miedo que te juzgue un hermanito a que te juzgue Dios? Porque eso es lo que estamos diciendo cuando decimos, solamente Dios puede juzgarme. Pues sí, Él es el que ejecuta el juicio. Pero ¿no te da miedo? Y la iglesia, pues con estos versículos, hermano, pues se blinda, ¿no? Sin embargo, fuera de contexto, porque el Señor Jesús dijo, juzgad con justo juicio. Juzgad con justo juicio. El Señor, hermano, nunca enseñó que se debería ser tolerante con las falsas doctrinas y el pecado. Nunca. O si sí, dime dónde viene. Y si sí, dime cuánto pecado es tolerante. ¿Cuánta cantidad de pecado se puede tolerar dentro de la iglesia? Porque es necesario saberlo, ¿no? Y si sí, pues dinos o veamos dónde, más bien qué pecados sí se pueden tolerar y qué pecados no. El Señor no fue tolerante con el pecado, hermano. Cuando el Señor perdonó a la mujer adúltera, ¿qué le dijo? Vete y no peques más. Cuando sanó al paralítico de Bethesda, hermano, en Juan 5, capítulo 5, verso 14 en adelante, el Señor también le dijo, vete y no peques más para que no te venga algo peor. O sea, el Señor no fue tolerante con el pecado, hermano. En Romanos 6:12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Colosenses 3:5 dice, haced morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. 1 Corintios 5:11, Pablo le dijo a los corintios, más bien escribo que no se juntéis con ninguno que se llame hermano, sea fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con él ni siquiera coman. ¿Dónde está la tolerancia en estos versículos, hermano? No hay. No existe. Cuando dice haced morir, ¿tú dónde le ves la tolerancia? Cuando Pablo expulsó al hombre que estaba en fornicación en 1 Corintios capítulo 5, ¿sabes cómo le llamó al final? Echad pues fuera a ese perverso. Así lo dijo. Dime dónde está la tolerancia. Muchos hoy podrían decir, le falta amor. Que el hermano no tiene amor. Porque hoy así la iglesia responde, hermano. Cuando ven que alguien disciplina, cuando ven que alguien llama la atención. Y el amor. Pues yo creo que también a Pablo le faltó el amor cuando expulsó a este hombre. A lo mejor un cristianito en Corintios ya debe haber dicho, no, Pablo no tiene amor. Pero el Señor, hermano, ni los apóstoles no enseñaron a ser tolerantes con el pecado. Y te digo, y si sí, hermano, dinos, ¿cuánta cantidad de pecados se permite? ¿O cuáles pecados sí son permitibles y cuáles pecados no son permitibles? Pero hoy la iglesia sí se maneja, hermano,
Pero el Señor murió por una iglesia, hermano, para santificarla, para purificarla, para lavarla, para limpiarla. Dice la Biblia, para presentarse a sí mismo una iglesia santa y pura. No dice una iglesia con poquito pecado, ¿verdad? Hay con unas manchitas. No, ¿qué dice? Limpia, pura, santa. ¿Tú crees que el Señor iba a morir en la cruz para que su iglesia tolerara el pecado? Pero hoy la iglesia sí lo tolera, ¿verdad? Hoy la iglesia sí tolera el pecado y dice no juzgues para que no seas juzgado. Pero sin embargo, hermano, nunca en la Biblia no lo encontramos. Hoy cristianitos, pues que ya se echan una copita de vino, ¿no? Ya, pues ya, una copita no pasa nada. Hoy, hermanitos que andan en fiestas paganas, ahí conviviendo, ¿no? Hoy, hermanitos que ya van por su segundo, tercer matrimonio, pastores con su segundo matrimonio, cuando la Biblia es clara que el que quiera ser obispo sea marido de una sola mujer. Y yo no veo en ese versículo, hermano, una cláusula que diga, bueno, al menos que al pastor... No, ¿verdad? No hay cláusulas. Pero la iglesia hoy tolera. Hoy la iglesia tolera pues que el jovencito ande de gloria en gloria y de victoria en victoria. El que entendió, entendió, ¿verdad? Hoy los jóvenes más espirituales, ¿no? De gloria en gloria y de victoria en victoria. Y las señoritas pues ya llevan el evangelio, ¿no? Los 4 evangelios, ya llevan a Mateo, a Marcos, a Lucas y Juan. Ya van por las cartas paulinas, ¿no? ¿Y sabes qué es lo peor, hermano? Que nadie dice nada. Tolérenme, yo los tolero a ustedes y todos nos toleramos. ¿Sabes qué es lo peor del caso, hermano? Que a veces, pues ya la señorita, el jovencito de 15 años que todavía ni trabaja o no sabe hacer de comer ni nada por el estilo, pero pues ya trae novia, ¿no? Y luego del mundo. Y luego del mundo. Trae a Dalila a la iglesia. Y luego, ¿sabes qué es lo peor, hermano? Nadie dice nada. Porque se van a enojar. Y el pastor no estorba. Y los hermanos entendidos no estorban. ¿Y sabes qué es lo peor del caso, hermano? Que hasta los papás lo consienten. Bueno, a lo mejor y lo convierte. ¿Sabías, hermano, que es más fácil que un mundano jale a un cristiano? No pasa al revés. La santidad no se contagia, el pecado sí. Y todavía los papás... ¿Y sabes cuál es lo peor todavía, hermano? Que todavía hasta la mamá es alcahueta. No le dicen al papá. El papá ni se entera. ¿Sí? Pablo dijo, un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Sí o no, hermano? Pero hoy la iglesia no dice nada. Hoy la iglesia, pues, mejor guarda silencio. Mira, vi el hermanito robando. Mira, mejor me doy la vuelta, ¿no? Vi el hermanito que anda transeando, que anda haciendo esto, el otro. Mira, yo no vi nada, ¿no? Para no meterme en problemas. Así es la iglesia hoy. Podemos continuar, hermano, podemos continuar y continuar. Pero imagínate cuánto tiempo nos llevaría, ¿no? Entonces el Señor no fue tolerante con esta iglesia, hermano, que toleraba el pecado. ¿Por qué si la iglesia toleraba el pecado y las falsas doctrinas, por qué el Señor sí tenía que ser tolerante con ella? El Señor le dijo, yo que tengo ojos de fuego, que todo lo veo y pies de bronce bruñido, vengo.
¿A qué viene, hermano? A ejecutar juicio. Contra la iglesia que tolera el pecado, contra la iglesia que tolera las falsas doctrinas, y nadie dice nada. Pues contra esa iglesia, hermano, el Señor viene. Verso 21, le dice el Señor, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Mira, a esta iglesia, hermano, el Señor sí ya le había dado tiempo. El Señor es bueno, hermano, el Señor es paciente, el Señor es misericordioso. ¿Cuántas cosas no nos ha perdonado el Señor, hermano? Si el Señor no tuviera misericordia, hermano, créeme que no estuviéramos aquí. No estaríamos aquí. Fuésemos consumidos, hermano. ¿Sí? El Señor nos ha dado tiempo para el arrepentimiento, hermano. El Señor nos ha dado tiempo cada día para ponernos a cuentas con Él. Pero a veces la iglesia no quiere, ¿verdad? Y eso fue lo que le pasó a esta iglesia. Dice el Señor, yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere. ¿Hay cristianitos así, hermano? Sí, viven en pecado, nadie dice nada, nadie estorba, y por tanto no se arrepienten. Y dice el Señor, verso 22, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras. Hermano, ese ya es el juicio del Señor. O sea, Él ya no viene, Él ya no le está escribiendo esta carta a Tiatira para que se arrepienta. Él ya le dio tiempo para que se hubiese arrepentido. Como te decía, a Éfeso y a Pérgamo les dio tiempo. Todavía le dijo, arrepiéntete, vuelve a hacer las primeras obras, regresa al principio y arrepiéntete. Expulsa al mundo de la iglesia, le dijo a Pérgamo. Saca al mundo de la iglesia. A Tiatira, hermano, ya no le dio tiempo. Le dijo, ya te di el tiempo, no quisiste arrepentirte, he aquí yo vengo a ejecutar el juicio. Es lo que le está diciendo a Tiatira. Ya no hay tiempo para el arrepentimiento, hermano. Ya no hay tiempo. El tiempo del arrepentimiento para esta iglesia se había acabado. El Señor dice, he aquí yo vengo para arrojarla en cama y a los que con ella fornican. ¿Sabe lo que significa arrojarla en cama, hermano? Pues hace referencia a ya sea enfermedad o la muerte. Y el Señor ahí, mira, Él decide a quién se lleva, y créeme que no se lo va a llevar al cielo. Y a quién lo deja enfermo, ¿no? El Señor dice, ya vengo a ejecutar el juicio, ya sea con enfermedad o muerte, hermano. Y eso es de temer, ¿no? Eso es de temer, hermanos. Verso 23, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Nuevamente, aquí a los hijos, hermano, como tal, no se refiere a los hijos, pues, de sangre, vaya. Que en ocasiones a veces sí puede ser, ¿eh? Cuando el Señor ya ejecuta el juicio, pues Él ya sabe cómo lo ejecuta, ¿no? Pero aquí más bien se está refiriendo a los hijos, hermano, a los que seguían esas enseñanzas, a las falsas doctrinas, a los que habían sido discípulos de esas doctrinas y que estaban pecando. ¿Sí? A ellos también los heriré de muerte. Hermano, eso ya es juicio total del Señor. Eso es juicio total del Señor. Si todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. ¿A qué nos está llevando el Señor, hermano? En Números capítulo 16, no lo busquen, nada más anótenlo para que lo estudien en casa. El Señor ejecutó a 2 levitas porque ofrecieron fuego extraño, hermano. Los ejecutó. Dice que el fuego salió de Dios y los calcinó vivos. Perdón, Número 16, rectifico la cita de este pasaje, es Levítico capítulo 10, perdón. Levítico capítulo 10, donde Dios consumió a los 2 hijos de Aarón porque habían ofrecido fuego extraño. En Números capítulo 16, Dios ejecutó el juicio sobre la rebelión de Coré. Coré, que se había rebelado contra Moisés y quiso tomar el lugar de Moisés, dice que la tierra se abrió y los tragó vivos. Dios ejecutó el juicio, hermano, sobre su pueblo. En 1 Corintios 11,
el versículo 30 en adelante, Pablo, dando instrucciones acerca de la cena del Señor, dice que también que por causa de que estaban tomando la cena indignamente, dice que algunos estaban enfermos y otros dormían. Es decir, habían muerto, hermano, porque estaban tomando la cena del Señor indignamente. Hermano, estos son ejemplos de que cuando Dios dice ya, se acabó, hermano, ejecuta el juicio. En Hechos capítulo 5 también nos muestra la historia de Zafiras y Ananías que mintieron a Dios y que le mintieron a los apóstoles respecto a una heredad. ¿Y qué pasó en la iglesia, hermano? Dice que tanto este hombre y esa mujer cayeron muertos. Hechos capítulo 5. Es el Señor, hermano, ejecutando el juicio en su pueblo, en su iglesia. Y es lo que le estaba diciendo a Tiatira. Todos verán y conocerán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Cuando el Señor ejecuta juicio en su iglesia, hermano, es para que los demás vean que el Señor no va a tener tolerancia con estas cosas. Verso 24, pero a vosotros y los demás que están en Tiatira, a cuanto no tienen esa doctrina, si no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. ¿Sí? El Señor se había guardado un remanente, hermano, como siempre lo ha hecho. Desde el Antiguo Testamento el Señor siempre guardaba un pequeño remanente de hombres fieles, de personas fieles a Él. Que se guardaban, que no se contaminaban. Y a estos que se guardaron, a estos que no se contaminaron en Tiatira, hermano, les dice el Señor, yo no les impondré otra carga. Porque había gente que sí era fiel dentro de la iglesia, hermano. Aún en medio de la perversidad, aún en medio de las falsas doctrinas, había gente que sí se sentaba a estudiar sus escrituras, había gente que sí se sentaba a escudriñar que lo que se enseñara estuviera bien y no andaban tolerando el pecado. ¿Sí? A ellos les dice el Señor, no les impondré otra carga. Verso 25, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Es decir, hermano, sigue siendo fiel. Hermano, si tú eres fiel, el Señor te anima, sigue siendo fiel. Sigue permaneciendo, retén lo que has aprendido, retén lo bueno. Es lo que le está diciendo al Señor. No desistas, retén. Recuerden que el Señor, hermano, había dicho que el que venciere sería salvo, ¿verdad? Al que venciere, al que permanece, al que lucha, hermano, al que es fiel, aún en medio de la adversidad, de la prueba, de la persecución, de las falsas doctrinas, del pecado, dice, al que permaneciere, sigue así. No desmayes. Lucha, no desmayes. Es lo que le está diciendo a esta iglesia, a los que habían permanecido fieles. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vasos de alfarero, como también yo las he recibido de mi Padre. Mira, hermano, esto de que el Señor dice que dará autoridad. Yo he visto pastores que sí se meten como que a más en esto, ¿no? Que el Señor va a poner a unos hombres a gobernar y van a servir como gobernantes. Mi hermano, yo no me meto mucho en esto. Si el Señor quiere darnos algo así, es de Él. No hay que permanecer fieles por lo que el Señor nos pueda dar. Hermano, eso ya nos dio la salvación. Ya nos dio el perdón. ¿Qué más queremos? Ya si el Señor en su reino o en el cielo, Él nos quiere dar algo más, ya es de Él, hermano. Yo no digo que esté mal, pero a mí, mira, la verdad a mí no me gusta meterme en estas cosas. Y a lo mejor me podré equivocar, pero yo digo, si el Señor nos quiere dar algo más, ya es de Él. Vamos a permanecer fiel, vamos a luchar, vamos a esforzarnos más por amor a Él solamente. Por amor a Él. No porque si el Señor me puede dar autoridad, mira, eso ya no me compete a mí. Es de Él.
Simplemente hay que ser fieles y permanecer y luchar por amor a Él. Amén. Y le daré la estrella de la mañana, verso 28, y le daré la estrella de la mañana. ¿Sabes quién es la estrella de la mañana, hermano? ¿Quién es la estrella de la mañana? Ah, hermano, ¿qué vamos a hacer hoy? No, hermano, es el mismo. La estrella de la mañana es Él. O sea, ya tenemos al Señor en nosotros. Ya, no dijo nada, hermano. Ya tenemos al Señor en nosotros. ¿Verdad? Él prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Pero cuando dice que nos dará la estrella de la mañana, se está refiriendo él mismo a su presencia. Y cuando estemos con Él, hermano, será eternamente, para siempre, en total plenitud. ¿Amén? Amén. ¿Sí, no te emocionó esto? Porque pues es lo que vamos a tener, hermano, su presencia cuando estemos en Él. ¿Sí? El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cada semana, hermano, hemos visto que el Señor termina con esto. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y yo le he añadido cada 8 días, el que oyere hoy su voz, no endurezca su corazón. Y no, bueno, lo añado obviamente de la Escritura, no de mí. El que tiene oídos, oiga, hermano. Amén. Si oyes hoy su voz, hermano, si el Señor a través de estas cartas, de estas iglesias, nos ha estado hablando, nos ha estado exhortando, y han sido exhortaciones, hermano, fuertes, y vienen peores, vienen 2 más fuertes, hermano. Que si estas enseñanzas, hermano, los mensajes a las 7 iglesias, no nos sacuden, yo no sé qué más nos puede sacudir. Ya no sabría, hermano. Porque mira, Pablo le escribió a los Corintios, ¿sí o no? Que era mensaje de Dios, sí, ¿verdad? Pero Pablo le escribió a los Corintios, a Éfeso, a los tesalonicenses, ¿verdad? Así a la iglesia de Colosa. Les mandó cartas, ¿verdad? Obviamente Dios le daba la inspiración a Pablo, pero era Pablo escribiéndole a ellos, ¿sí o no? Aquí no, hermano. Aquí es el Señor mismo, directamente. El Señor mismo le está mandando el mensaje a las iglesias. No es Pablo y tampoco es Juan. Juan solamente, mira, transcribió. Aquí es el Señor mismo. Por eso, hermanos, si el Señor nos está hablando, y pues a cada uno, ¿no? Porque también a mí, y así a cada uno. A lo mejor, ¿qué tal si hay uno, hermanito, que pues sí es bien fiel al Señor, como en Esmirna, ¿no? Y pues el Señor, ahí está el mensaje, pues lo fortalece y lo anima. Pero a lo mejor hay unos que pues estamos ahí como que flaqueando, como que nos estamos desmayando, nos estamos durmiendo. Bueno, Ángel, se la pasamos. ¿Verdad? Si oyeres hoy su voz, hermano, no endurezcas tu corazón. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu, porque es el Espíritu, dice a las iglesias. Amén. Amén. Vamos a orar, hermano. Amén. Padre, Señor Dios nuestro, te damos gracias, Señor, porque tu palabra no nos ha faltado, Señor. Señor, tú pones pan en la mesa y los que estiran su mano, Señor, para alcanzarlo, lo reciben, Padre. Señor, tú has sido bueno porque tú nos has dado tu palabra. Sabemos que cuando tú no hablas, Señor, también es juicio tuyo. Y tú has hablado y tú nos has exhortado una otra vez. Tal vez algunos de nosotros, Señor, nos has dado tiempo para que nos arrepintamos de algunas obras. Tú nos has dado el tiempo, Señor, para que nos arrepintamos. Y a lo mejor no lo hemos hecho, Padre. A lo mejor hemos seguido perseverando en el pecado. Hemos seguido, Señor,
jugando con el pecado. Padre, ten misericordia como la has tenido, Señor, pero que también cada uno de nosotros sea determinante, Señor. Sea determinante con lo que tú nos hablas. Señor, tú nos hablas a todos, Padre. Tú no dejas a tu pueblo sin palabra. Y te damos gracias por tu palabra, Señor. Señor, que esta palabra entre hasta lo más profundo de nuestro corazón, escudriñe nuestra mente, lo más profundo de nuestros pensamientos, Señor, y obre en nosotros, Señor. Que no salgamos igual, Padre. Señor, ayúdanos a retener lo que tú nos has dado, a ser fieles en cualquier circunstancia, Señor. Ayúdanos, Señor, porque sin ti nada podemos hacer. Te lo pedimos y te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Gracias por tu palabra, Dios. Te alabamos y te adoramos en esta noche, Señor, porque tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador. A ti sea la gloria, la honra, por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén. Bien, hermanos, Dios les bendiga.